el hombre más poderoso del planeta, comandante de legiones, dueño de la vida y la muerte de millones. Se iba solo a su tienda de campaña, de noche, a escribirse notas a sí mismo, no discursos, no órdenes, no propaganda, regaños privados, recordatorios brutales de que no era tan importante como creía. Mientras el Imperio Romano ardía en guerras en la frontera, el emperador no solo movía ejércitos, movía algo más peligroso, su propia mente. No buscaba motivación, buscaba humillarse. En su diario se repetía que era pequeño, que iba a morir, que sus enemigos y sus asesinos también desaparecerían. La historia vendió a Marco Aurelio como el emperador filósofo. La etiqueta es limpia, lo que se oculta es más interesante. Ese diario no era terapia, era tecnología de poder, un sistema táctico para no volverse loco con el mando absoluto, un escudo mental contra el ego, el miedo y el caos. En este video vamos a entrar en esa tienda de campaña. Vamos a ver cómo un emperador usó un simple cuaderno para gobernar un imperio en crisis. Y después, vamos a destilar 3 técnicas de ese diario que puedes usar hoy, en una empresa, en un mercado financiero o en tu propia guerra privada, para no convertirte en tu peor enemigo cuando por fin consigas poder. El mito blando dice: Marco Aurelio era un sabio bueno que escribía reflexiones bonitas, perfecto para citas de Instagram, totalmente inútil para entender el juego de poder, porque lo que él escribió no eran frases para otros, eran órdenes internas para sostenerse mientras todo a su alrededor se derrumbaba. También se vende la idea de que era un estoico, así que nada le afectaba. Falso. Si lees su diario sin filtros, ves a un hombre cansado, enfermo, rodeado de traiciones, preocupado por un hijo incapaz y por una guerra que sangraba Roma. El diario no elimina el dolor, le da estructura. Psicológicamente, el poder absoluto tiene 2 peligros: el delirio de grandeza y la parálisis por miedo. O te crees un dios, o te conviertes en esclavo de tus propios escenarios. Marco Aurelio escribe para combatir los dos, se recuerda que es mortal, y se repite qué cosas están bajo su control y cuáles no. Y aquí está la verdad incómoda: ese diario no estaba pensado para ser publicado. No es un libro de autoayuda, es un documento clasificado de guerra interna. Lo que le da poder hoy no es la belleza, sino lo brutalmente honesto que era un emperador consigo mismo cuando nadie miraba. Marco Aurelio no empezó escribiendo desde un trono, empezó como heredero designado desde joven, educado por filósofos, rodeado de expectativas. Cuando por fin le toca gobernar, Roma ya no es la Roma invencible de los clichés, es un imperio caro de mantener, lleno de frentes abiertos y élites acostumbradas al lujo. A los pocos años de su reinado, llega la plaga antonina, una epidemia que mata a millones, incluidos soldados. La economía sufre, las fronteras se debilitan. En el norte, tribus germánicas prueban constantemente las defensas romanas. Mientras otros emperadores se habrían refugiado en el palacio, Marco Aurelio pasa años en campañas en el limes, bajo la lluvia, con un ejército agotado. Es allí, en medio de esa guerra fría y húmeda, donde escribe la mayor parte de lo que después se llamaría Meditaciones. No es un retiro cómodo, es un cuaderno de mando. Mientras sus generales planifican batallas, él planifica su propia reacción ante la fatiga, la traición y la muerte. En una de esas noches, anota: pronto olvidarás todo, y pronto todos te olvidarán a ti. No es poesía, es un antídoto contra la intoxicación de poder. Si sabes que ni tu mayor victoria ni tu peor humillación importarán a largo plazo, reduces la capacidad del mundo de manipularte por elogio o por amenaza. En otra, se ordena: en cada acción, pregúntate, ¿me haré peor o mejor persona con esto? Esto, escrito por un hombre que podía mandar matar sin juicio, es autovigilancia de élite. Un emperador auditando no solo las leyes del imperio, sino las leyes internas con las que gobierna sus impulsos. También se escribe instrucciones tácticas para manejar gente difícil. Pronto estarán muertos. Igual que tú, no es cinismo, es reducción. Quita drama a las ofensas. Te recuerda que el senador que te traiciona, el general que murmura, el bárbaro que te odia, son anécdotas en un flujo de tiempo indiferente. Mientras tanto, en casa, su hijo cómodo crece mimado, rodeado de aduladores. Marco escribe sobre la dificultad de educar, sobre no enfadarse con la mediocridad ajena, sabiendo que su propio heredero puede destruir lo que él construye. Su diario no soluciona el problema sucesorio, le permite seguir funcionando, sin volverse paranoico. El contraste es brutal: hacia afuera, emperador, general, juez supremo; hacia adentro, un hombre que se despierta escribiendo: hoy voy a toparme con ingratos, arrogantes, envidiosos. Anticipa la basura humana antes de verla. Así, cuando aparece, no lo coge por sorpresa. En gestión de poder, la sorpresa emocional es lo que te hace cometer errores caros. De este emperador, escribiendo a oscuras, salen 3 técnicas operativas, no para sentirte mejor, sino para gobernarte mejor.
Ley 1. El diario no es un registro de lo que te pasa, es un manual de cómo vas a responder. Se escribe en futuro y en imperativo, no en lamentos. Ley 2. Escribe para reducir el tamaño de tus problemas, no para inflarlos. Marco no dramatiza, encoge, convierte tragedias en frases frías. Dolor es sensación, muerte es proceso natural, insulto es aire. Eso no elimina el problema externo, pero te devuelve margen interno de maniobra. Ley 3. Usa el diario como espejo de ego. Apunta tus victorias, para recordarte lo irrelevantes que son en el escalafón cósmico. Apunta tus humillaciones, para entrenarte a no verte como víctima. Marco se recuerda constantemente, no eres ni un dios ni basura, eres un actor de paso en una obra que no controlas. Traducción operativa. Dirige una empresa, un fondo, un equipo. Cada noche, en lugar de anotar me pasó esto, escribe 3 líneas. 1. Que controlaste bien hoy. 2. Que dejaste que te controlara. 3. Cómo vas a responder mañana cuando esa misma mierda regrese. Si no escribes la escena por adelantado, la escena te escribirá a ti. Y si no tienes un imperio, da igual. Tu sistema nervioso no distingue entre un correo agresivo y una declaración de guerra de tribus germánicas. Para tu biología, ambos son amenazas. La diferencia la haces tú cuando introduces capa de escritura entre estímulo y respuesta. Marco Aurelio murió con la sensación de que Roma no estaba salvada. Tenía razón, su hijo la degradó, el imperio siguió su decadencia. Su diario, en cambio, sobrevivió siglos. El imperio se cayó. El protocolo mental que lo sostuvo sigue infectando cabezas, silenciosamente, hasta hoy. Mírate con honestidad. ¿Quién gobierna hoy tu vida? ¿Tu agenda, tu jefe, tus impulsos, o un conjunto de órdenes internas que tú diseñaste? Si tu diario es solo un vertedero emocional, estás usando un arma de élite como juguete. Si no escribes nada, ni siquiera estás en el tablero. Si te gusta aprender sobre la filosofía del poder, suscríbete, dale like al video, comparte y recuerda, el 1% usa el diario como hizo un emperador en campaña, no para llorar, sino para programarse. Sabe que cuando suba la marea de elogios o de ataques, su única ventaja real será la arquitectura que haya construido en silencio, cuando nadie lo estaba mirando. Si entiendes esto, tu próximo movimiento no es buscar otra frase inspiradora, es comprar un cuaderno, cerrarte la puerta y empezar a escribir tu propio manual de campaña, no para el mundo, para ti. El imperio que gobiernas empieza ahí, y el día que todo se derrumbe, será lo único que nadie podrá exiliar contigo.